Muy buenos días. Doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios hoy, domingo 10 de enero de 2021. En la vid, Iglesia Bíblica, consideramos prudente no tener el culto presencial también este domingo, debido al incremento de casos de COVID-19. Pedimos al Señor que pronto salgamos de esta crisis de salud social y económica. Concluimos ya la predicación expositiva de la carta del apóstol San Pablo a los creyentes de Éfeso. Y el último domingo del año compartimos el mensaje, el andar cristiano como lucha. Vimos el equipo que Dios nos ha dado para la lucha y la energía que tenemos a nuestra disposición para enfrentar esa lucha. Considero muy importante concluir este tema bíblico hablando de algo que no tocamos en este mensaje que menciono. Me refiero al terreno a conquistar en la lucha espiritual. Por tal motivo, hoy vamos a ver este tema tan importante para que podamos ubicar perfectamente cuál es el objetivo primordial en la guerra espiritual y no perdernos ni gastar energías espirituales en esta lucha. Pero antes, doy la bienvenida a cada uno de ustedes que siguen este mensaje en vivo y a aquellos que han de verlo. Gracias, que Dios les bendiga. Antes entonces de compartir este mensaje, vamos a orar y después de orar vamos a hacer un breve repaso del mensaje a que me hago referencia para entrar a este tema de cuál es el terreno a conquistar en la lucha espiritual. Les pido que oremos y que ustedes me ayuden también en sus lugares a orar por un servidor para que pueda compartir la palabra de Dios y Dios me dé denuedo y claridad al exponer su bendita palabra. Padre Celestial, gracias, Padre, por un nuevo día que nos concedes el día de hoy. Señor, venimos ante ti buscando el alimento espiritual, buscando la edificación de tu palabra en nuestras vidas, buscando oír tus palabras, Señor, para recibir el alimento espiritual, para recibir el alimento de nuestra fe, para ser edificados en la fe a través de la predicación de tu palabra. Pido, Señor, por todos los oyentes, todos los que van a ver y escuchar este mensaje. Pido, Señor, también por todas estas familias en donde hay enfermos, en los hospitales, en casa. Rogamos por ellos, Señor, ilumina a los médicos. Señor, abre su entendimiento para encontrar, Señor, los medicamentos, todo aquello que contribuya a la sanidad de los enfermos, sin ser obstaculizados por situaciones económicas o ideológicas. Guía a los médicos, guía a las autoridades de salud, Señor, en esta guerra contra la pandemia. Te lo pedimos y nos ponemos en tus benditas manos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, gracias. Bien, entonces el tema de hoy es el terreno a conquistar en la lucha espiritual. Vamos a hacer un breve repaso del mensaje del último domingo, donde vimos
el andar del cristiano como una lucha y vimos dos temas principales: el equipo para la lucha y la energía para esa lucha. En primer lugar, vimos que separados del Señor nada podemos hacer. Dice Pablo en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Número 2, cada cristiano tenemos la responsabilidad de equiparnos. Dios ya nos ha provisto de este equipo, de los pertrechos para enfrentar la lucha espiritual, pero nuestra responsabilidad es equiparnos. Dice Efesios 6:11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Punto número 3, el enemigo es Satanás y sus huestes. Dice Efesios 6:11: para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Punto número 4, el diablo tiene un ejército. El diablo tiene un ejército y dice Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este tiempo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Número 5, la lucha no es contra sangre y carne, es decir, nuestra lucha no es contra seres humanos. En el Antiguo Testamento, los israelitas sí tuvieron que enfrentar una lucha contra sangre y carne, una lucha física también, aparte de espiritual, para conquistar la tierra de Canaán, enfrentaron batallas físicas. Pero actualmente, en esta dispensación, en este tiempo, nuestra batalla no es contra seres humanos. Número 6, nuestra lucha es más espiritual que física. Por tal razón, las armas que vamos a usar o que debemos usar en esta guerra no son físicas, no son humanas, porque nada pueden hacer en esta guerra. Búscate el arma más poderosa que quieras, una bazooka, una ametralladora, un rifle de alto poder, nada puede hacer contra las potestades espirituales. Las armas deben de ser espirituales. Número 7, Pablo describe en detalle la armadura de Dios. Ahora, toda esta armadura de Dios, en cierto sentido, vimos que nos habla del Señor Jesús, quien es nuestra defensa, nuestro castillo, nuestra roca. Y vamos a ver ¿de qué está compuesta la armadura de Dios? Número 1, cinturón de la verdad. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, veracidad. Número 2, la coraza de justicia que protege el corazón, y vestidos con la coraza de justicia, un andar justo, un andar recto, pero también seguros porque estamos cubiertos por la justicia de Cristo. Estamos revestidos de la justicia de Cristo por la fe en Jesús. Número 3, el apresto del Evangelio, es decir, el calzado, las sandalias para los pies. El calzado del Evangelio, dice, y calzando los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los cristianos debemos estar listos para testificar de Cristo, para causar derrotas a Satanás y sus huestes, por lo que nuestros pies deben permanecer limpios, deben ser unos pies hermosos como los que llevan buenas nuevas, y debemos de tenerlos listos, calzados siempre con el apresto del Evangelio. En la antigüedad el calzado romano consistía abajo en la suela, tenía una serie de tachuelas para que se agarrara bien al piso y no resbalarse el soldado romano, el soldado pretoriano.
Número 4, el escudo de la fe, el escudo que consiste en nuestra fe. Dice el 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es la que vence a cualquier enemigo. Primera de Juan 5:4. La fe es la que vence a cualquier enemigo. Primera de Juan 5:4. Y para apagar los dardos de fuego de la duda, de la incredulidad, el escudo de la fe. Número 5, el yelmo de la salvación, el casco que protege la cabeza, la parte principal del cuerpo del soldado, pero también protegía orejas, protegía nariz, ojos. Y el yelmo de la salvación, dice, y tomad el yelmo de la salvación, la seguridad que tenemos de nuestra salvación en Cristo. Esa salvación que Cristo nos ha dado por su gracia es una seguridad eterna. Número 6, la espada de la palabra de Dios y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y vimos en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ojo, disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es muy importante porque es lo que vamos a ver en este mensaje. Los creyentes conquistamos conforme vamos comprendiendo y guardando y memorizando y obedeciendo la palabra de Dios. Número 7, la energía para la lucha, pero que también es otra arma ofensiva de la armadura de Dios, la oración. Oración por todos los santos y por Pablo. Él pedía que oráramos por él. Hoy debemos orar unos por otros y por todos esos misioneros, pastores, obreros, evangelistas que están compartiendo la palabra de Dios. Debemos estar orando por ellos y unos por otros. Y dice ahí en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. La armadura de Dios siempre va en conexión con la oración y con el ministerio del Espíritu Santo. No vamos en nuestras fuerzas, sino confiando en el ministerio del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos la armadura de Dios. Mencionamos 7 partes de esta armadura, incluyendo la oración. Ahora vamos a ver cuál es el terreno a conquistar. Vamos a poner mucha atención y vamos a tener 2 textos bíblicos aquí. Efesios 6:12 y luego nos vamos a ir a leer a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 6. 2 textos para ver el tema de hoy, el terreno a conquistar en esta lucha espiritual. Entonces, en Efesios 6:12, dice así, les pido que abran sus Biblias impresas o Biblias digitales para leer, y dice así, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha detrás de todo esto es Satanás y sus huestes. ¿Sí? La lucha no es espiritual, la lucha no es física, la lucha es espiritual. La lucha no es contra seres humanos, es importante que lo entendamos. Es muy importante, no es contra seres humanos. Al contrario, queremos, por la predicación del Evangelio, rescatar del lazo de Satanás al hombre, en que lo tiene en esclavitud al pecado. ¿Sí? La lucha es contra Satanás y sus huestes. Bien, ahora vamos a ver la segunda carta a los Corintios, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 6. Y aquí Pablo nos va a decir cuál es el terreno a conquistar en la guerra espiritual. Pero antes de leerlo, búsquelo, téngalo ahí a mano, ¿sí? Segunda a los Corintios 10, del 1 al 6.
Quisiera explicarles brevemente el contexto de este capítulo 10 de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En este pasaje, Pablo está defendiendo su ministerio apostólico y lo está defendiendo ante las acusaciones de algunos adversarios que tenía en la iglesia de Corinto. Y digo adversarios porque eran falsos maestros que habían llegado a Corinto con sus falsas doctrinas. Pablo, en este pasaje, no se está defendiendo a sí mismo, defiende su ministerio apostólico. ¿Y de quién recibió él el ministerio apostólico? Del Señor Jesucristo, del Padre del Señor Jesucristo, del propio Señor Jesucristo, como en todas las cartas él nos explica, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces está defendiendo su ministerio apostólico. Y en consecuencia, si ellos estaban atacando su ministerio apostólico, estaban atacando el mensaje que él estaba predicando. ¿Y cuál es el mensaje que Pablo estaba predicando? El Evangelio de Cristo. Esa era la controversia ahí realmente. Estos falsos maestros le acusaban de ser un falso apóstol. Decían que no tenían las credenciales de la iglesia en Jerusalén, que no era un verdadero apóstol como los 12, que sus intenciones no eran sinceras, que buscaba su propio interés. Lo acusaban de que su presencia física era débil, era menospreciable, que no inspiraba respeto como apóstol. Lo acusaban que en sus cartas era muy osado, muy atrevido, pero ya en persona, en la realidad, no contaba con el respaldo de los creyentes ahí en Corinto. En resumen, lo acusaban de no ser digno de confianza. Estas acusaciones falsas, estas mentiras, las estaban difundiendo los falsos maestros que llegaron a Corinto, y estos falsos maestros traían una mezcla de judaísmo y el evangelio. Y ese no es el verdadero evangelio. Pero detrás de estos falsos maestros, en realidad estaba ¿quién? Satanás y sus huestes espirituales. Pablo lo sabía bien. De manera que en este capítulo 10, Pablo le está respondiendo realmente ¿a quién? A Satanás mismo. Bien, vamos a leer solamente del versículo 1 al 6, que es más extensa esta defensa de Pablo, pero nos vamos a concretar porque queremos ver cuál es el terreno a conquistar, y aquí nos lo va a decir Pablo. Y vamos a leer 2 Corintios 10 del 1 al 6. Los primeros 2 versículos, Pablo nos va a decir que él estaba siguiendo el ejemplo de Cristo. Él estaba siguiendo el ejemplo de Cristo. Mire, versículo 1, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado con vosotros. Está haciendo referencia a la acusación falsa que le hacían, ¿verdad? Número 2 dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. ¿Qué quiere decir esto? En el esfuerzo humano, en la astucia humana, en la sabiduría humana. Pablo dice aquí entonces que él había seguido el ejemplo de Cristo. Los corintios estaban cautivados con aquellos predicadores judaizantes que venían de Palestina, pero estos falsos maestros predicaban una falsa doctrina, y no solamente eso, explotaban, se aprovechaban de los corintios.
Y la iglesia de Corinto los recibió dándole honores más que al apóstol Pablo. Y fíjense que Pablo fue quien fundó esta iglesia. Él fundó la iglesia en Corinto. Pablo había pasado por sufrimiento, por sacrificios, y había puesto su vida en peligro para predicarles el evangelio ahí en Corinto. ¿Cómo puede ser? Y muchas veces así sucede en las iglesias, hermanos. Muchas veces aquellos obreros, pastores, evangelistas que trabajan para fundar o establecer una iglesia por medio de la predicación del evangelio, el día que ellos tienen que dejar e ir a otros lugares y dejan a personas responsables, muchas veces esas personas que se quedan en la iglesia para pastorear, ministrar, como no han sufrido, no han tenido que sacrificar por la obra, la menosprecian, la maltratan. Pero no es el tema de este mensaje. Pero así estaban haciendo con estos falsos maestros de Corinto. Ellos los recibían con honores. Les sacaban provecho económico también. ¿Sí? Y es que ¿sabe cuál era el problema ahí en Corinto? Que a los corintios les gustaba gloriarse en los hombres. Ponían su mirada en los hombres. Ponían su mirada en las apariencias. Y eran fácilmente engañados. Y por todo esto, Pablo les hace énfasis que él siguió el ejemplo de Cristo, la mansedumbre y ternura de Cristo. Lo que pasa es que ellos la confundían con debilidad. Confundían la mansedumbre, amor y ternura de Pablo con debilidad. Inclusive Pablo, ¿saben qué, hermanos? Llegó al punto de no pedirles a ellos ayuda, ofrenda, un salario. Dice la palabra de Dios que el obrero es digno de su salario, para no estorbarles a que recibiesen el evangelio. Entonces todo eso, fíjese, los otros sí llegaron exigiendo que los honraran, y también usaban eso para decir que Pablo no era un verdadero apóstol. Imagínese usted. Pablo no llegó con sabiduría de palabras humanas. Recuerden que los griegos eran expertos en la retórica, oratoria, filosofía. Pablo no llegó así. No llegó con palabras grandilocuentes, con retórica, cosas con las cuales los corintios se impresionaban, pero solo eran apariencias externas. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es poder bajo control. Y se nos viene a la mente la imagen de un corcel brioso, vigoroso, pero que puede ser controlado con un freno y ser dirigido esa fuerza. La mansedumbre así es poder bajo control. Mansedumbre es la capacidad de enojarte, pero contra el pecado, pero sufrir por Cristo, sufrir por el Evangelio, sufrir por aquellos a quienes les está llevando la palabra de Dios. Sigamos adelante aquí en 2 Corintios 10, leímos versículo 1 y 2. Vamos al versículo 3 y 4, y aquí Pablo les va a decir que él usa armas espirituales, hermanos. Él usa armas espirituales. Dice 3, pues aunque andamos en la carne, dice Pablo, aunque soy un ser humano, ¿verdad? Al igual que ustedes y que todos los demás, no militamos según la carne. Miren, Pablo era un erudito en su tiempo, era un hombre de los más cultos y preparados, porque fue enseñado en toda la cultura, la ley de su nación, del pueblo de Israel, del pueblo judío, pero también era versado en la filosofía y la ciencia de aquel tiempo el apóstol Pablo. Por eso dice, pues aunque andamos en la carne, él era un hombre bien preparado, a diferencia, por ejemplo, de los demás apóstoles del Señor Jesucristo, que eran hombres comunes en el sentido de eran hombres trabajadores, pescadores, cobradores de impuestos, etc.
pero Pablo era un hombre muy preparado, muy estudiado, era un erudito. Y dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, Pablo no utilizaba todo eso, conocimiento humano, sabiduría humana, todo eso, sino que utilizaba las armas espirituales, porque él se veía a sí mismo como un soldado dentro del ejército de Dios. Pablo no usaba métodos carnales, ni ejercía técnicas de apariencia física, personal, de retórica, oratoria, filosofía humana, etc. Por eso les dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No estamos confiados en esos conocimientos, en toda esa experiencia, habilidad. Luego dice el versículo 4, síganme por favor al versículo 4, segundo a los Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestro ejército, estamos en campaña de guerra y las armas de nuestra milicia, de nuestro ejército, no son carnales. ¿Por qué? Porque ya vimos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, ¿sí? Contra huestes espirituales de maldad. Y luego dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de fortalezas. Pablo, vuelvo a repetir, se veía a sí mismo como un soldado en una guerra espiritual. De hecho, cada creyente somos soldados en el ejército de Dios, la iglesia. Pero somos un ejército en una lucha espiritual. Tengamos mucho cuidado. No como en la antigüedad se usaban las guerras cristianas para conquistar pueblos a espada, a sangre y matar. Ese no es el evangelio de Cristo. Las armas de nuestra milicia, de nuestro ejército, no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso ya compartimos la armadura de Dios. Las armas del cristiano no son físicas, no son cañones, fusiles, láseres, misiles, pistolas, tanques, estrategias de guerra moderna, no. Tampoco los cristianos usamos el poder, la vanagloria, la gloria, la astucia humana, las riquezas, ni usamos métodos humanos para proclamar el evangelio. Y es uno de los problemas en la iglesia actual, que tenemos muchas riquezas materiales, pero no estamos predicando el evangelio. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero ahora que tenemos tantos recursos, la iglesia, físicos, desafortunadamente estamos dejando las armas de nuestra milicia, las armas espirituales, que ya vimos. ¿Sí? Entonces, Pablo dice que él usa armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué usamos los cristianos? La armadura de Dios. Voy a repetir nuevamente 7 puntos. Cinturón de la verdad, veracidad. Coraza de justicia, andar en rectitud y estamos justificados por la justicia de Cristo. El apresto del evangelio, siempre dispuestos a compartir a Cristo a los que no le conocen. 4, el escudo de la fe. La fe en la palabra de Dios. La clave es lo que enseña, dice la palabra de Dios, es verdad, esa es la fe. No solamente en Dios, sino en lo que Dios dice. Número 5, el yelmo de la salvación, el casco. La espada de la palabra de Dios, número 6. La oración por todos los santos y por Pablo. ¿Sí? Y por supuesto, confiados en el ministerio del Espíritu Santo. Pero fíjense ustedes que aquí Pablo nos presenta el terreno a conquistar. O el objetivo, primeramente. El objetivo. ¿Cuál es? La destrucción de fortalezas. La destrucción de fortalezas es el objetivo. Destrucción significa tomar abajo, derribar,
paredes y edificios, demoler, hacer polvo. Fortaleza se refiere a fuertes o ciudadelas que deben ser conquistados, y viene a nuestra mente la toma de Jericó, ¿recuerdan? Ahí en el libro de Josué, asaltando fortalezas, la toma de Jericó. Jericó era una ciudad amurallada y no solamente tenía una muralla exterior, parece ser que eran una o dos que protegían a esa ciudad amurallada. Y tenemos a Josué ahí siguiendo las instrucciones de Dios para tomar esa ciudad, y no fue tomada por medios físicos, fue por medio de la palabra de Dios y siguiendo las instrucciones de Dios, cómo fueron derribadas esas murallas. Así es como el objetivo que tenemos al predicar el Evangelio, al usar nuestras armas espirituales, derribar fortalezas, demolerlas. Entonces, el objetivo es derribar estas fortalezas. Vamos al versículo 5. Aquí nos va a explicar el apóstol Pablo cuáles son esas fortalezas. Mire, versículo 5, 2 Corintios 10:5. Perdón. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Menciona aquí 3 cosas que conforman las fortalezas: argumentos, altivez y pensamientos de rebelión contra el conocimiento de Dios. Eso es. La guerra espiritual es derribar estas fortalezas. ¿Qué son los argumentos? Razonamientos humanos. Ahora, no estamos diciendo que nuestra razón que Dios nos ha dado, nuestra mente, sea mala. No, por algo Dios nos lo dio. Pero nos estamos refiriendo a esos razonamientos humanos, a esas imaginaciones, a esos argumentos de los hombres que se oponen contra el conocimiento de Dios, contra la verdad de Dios, que se oponen entonces contra la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra esos razonamientos, pensamientos, argumentos, imaginaciones opuestos a Dios. Y estos argumentos o razonamientos pueden ser en el campo de la ciencia. No estamos diciendo que la ciencia se opone a Dios, al contrario. La ciencia y la fe razonable no se oponen. Estamos hablando de ciertos argumentos desde el campo de la ciencia, de ciertos argumentos desde el punto de vista de la evolución. La evolución propone que no hay un creador y que fue el producto de la evolución, que asimismo fueron evolucionando los seres vivos. También desde razonamientos filosóficos. La filosofía, dice el apóstol Pablo que ya que en la filosofía el mundo no conoció a Dios por medio de la filosofía humana, dice que Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación del Evangelio. Y estamos hablando de argumentos filosóficos que se oponen contra el conocimiento de Dios. También de ideologías, todas las ideologías que estamos viviendo, ustedes lo saben bien, hermanos. Toda ideología que va en contra de la palabra de Dios, de los principios de Dios, de los valores de Dios, tenemos que derribarla con las armas espirituales. Y no solamente en el campo de la ciencia o de la filosofía o de las ideologías, también de la propia religión, porque religiones siempre ha habido y hay muchas, pero el Evangelio de Dios, la verdad de Dios es una sola, el Evangelio. Todas las religiones buscan, es un esfuerzo del hombre por buscar a Dios,
por llegar a Dios a través de su esfuerzo humano, a través del propio camino que el hombre quiere trazarse. El Evangelio no. El Evangelio es Dios enviando a su Hijo a morir por nosotros para llegar al hombre. Ese es el Evangelio. Entonces también todos esos argumentos religiosos que van en contra del conocimiento de Dios y que afirman que Dios no existe, que Dios ya murió. Ha habido muchos hombres famosos y músicos famosos que dijeron: Dios ya está muerto, y ellos ya están en sus tumbas, en el polvo, pero Dios no ha muerto. Por cierto, ahí hay una película, ¿verdad?, que nos habla de ese tema de la lucha de la fe contra la falsa ciencia, ¿sí? Entonces, las fortalezas son argumentos y luego también son altivez. Esta altanería o soberbia, que de dónde viene, hermanos, desde Satanás, desde Lucero, antes de ser el ángel caído, que quiso ser como Dios, sentarse al trono de Dios, subir al trono de Dios y destronar a Dios, porque él era hermoso, lleno de hermosura, y dijo: yo debo ser Dios. Ahí está la altanería y la soberbia. Pero antes de que él pudiera siquiera llevar a cabo eso, fue arrojado de la presencia del trono de Dios. Y esa altanería y soberbia es cuando yo me pongo en el centro y me quiero poner arriba de Dios mismo y de los demás. Esa soberbia, el ego. Ese fue el pecado de Satanás realmente, la soberbia. Y así fue como vino a tentar a Adán y Eva para decirles: no vas a morir, vas a ser como Dios. Y ahí fue el engaño y la desobediencia. Y también el ser humano pecamos de soberbia y nos desconectamos con el Dios que es la vida, con el Dios que nos ama, con el Dios que es nuestro propósito por nuestra altanería y soberbia. Entonces esas fortalezas, aparte de argumentos, esa actitud de soberbia y altanería contra Dios, contra Dios. Pero también son pensamientos de rebelión a Dios. Dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos lo que pensamos. Y aquí, hermanos, en nuestro pensamiento están esas rebeliones, esa altanería, esa soberbia, esos argumentos en contra de Dios, de desobediencia a Dios. Entonces, las fortalezas que hay que derribar, hacer polvo, es los argumentos, altivez y pensamientos rebeldes a Dios que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y recuerden lo que dijo el Señor Jesús: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Amén. Tenemos un ejemplo en Moisés, en el libro de los Hechos, capítulo 7, cómo Moisés en su juventud intentó llevar a cabo el plan de Dios que él creía que iba a tener para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Vamos a Hechos 7 del 20 al 36, por favor. Ahorita regresamos. Hechos 7 del 20 al 36. Y aquí Esteban, el diácono, lleno del Espíritu Santo, quien les predicó un mensaje ahí a las autoridades del Sanedrín, a los sumos sacerdotes, los escribas, y les dio todo un resumen inspirado del Antiguo Testamento, y ahí menciona a Moisés. A eso quiero llevarles. Miren, en Hechos 7:20, ¿ya lo tienen? Hechos 7:20 dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte,
La hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Las mejores universidades ahí de Egipto, los mejores maestros, llamemos ahorita Cambridge, ¿verdad? Y las grandes universidades en Estados Unidos, ¿sí? Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Era elocuente, tenía oratoria, había sido enseñado. 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, estaba chavo, porque él murió de 120 años. ¿Sí? Entonces estaba joven comparado, ¿no?, con la edad de su fallecimiento. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Él llegó a conocer que aunque había sido criado por la hija de Faraón, él era israelita, ¿sí? Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Lo mató. Él se sintió indignado por el maltrato y mató a aquel egipcio, y como que él estaba ya forjando en su mente la idea de que él iba a liberar a su pueblo. 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Fíjese, eso salió de él. Mas ellos no lo habían entendido así. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Confiando en su poder, en su sabiduría, en su estatus como hija de Faraón, como hijo adoptivo de la hija de Faraón, con esos elementos iba a poder liberar al pueblo de Israel. Estaba equivocado. Las armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son carnales. Entonces Moisés estaba confiando en armas carnales para ser libertador de Israel en su juventud. 26. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Perdón, en el primer caso parece ser que defendió al israelita del egipcio, pero en este segundo caso llegó al homicidio. Miren, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Sí lo mató, perdón, estoy confundido, discúlpeme. Pero este egipcio, este israelita le reclamó, ya sabían que había matado al egipcio. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. A la edad de 40 años se dio cuenta Moisés que no iba a ser libertador de nada, porque no podía hacer nada en su propio esfuerzo, en su propia sabiduría, y tuvo que huir, y estuvo en el desierto 40 años allá. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. La primera vez Moisés se envió a sí mismo. En esta ocasión va a ser enviado por Dios, en el poder de Dios, con una comisión de Dios. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este les sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. ¿Qué diferencia? Moisés, en su primera etapa de la vida, quería utilizar armas carnales y se dio cuenta que es imposible. Y Dios le hizo ver
cuáles son las armas espirituales de Dios. Entonces, el propósito de nuestras armas espirituales es derribar fortalezas espirituales, es decir, argumentos, altivez y pensamientos de rebelión a Dios. Vamos ahora al versículo 6 de 2 Corintios capítulo 10, por favor. Vamos a 2 Corintios capítulo 10, versículo 6. Ahí en el versículo 6 dice Pablo: y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo advierte a los corintios que él, con las armas espirituales con las que él militaba, iba a destruir, a desmenuzar, a hacer polvo los argumentos y falsas doctrinas de estos falsos maestros, de estos judaizantes, para conducir los corazones, las mentes y voluntades de los corintios a la obediencia a Cristo. Las fortalezas se derriban, hermanos, ojo, esto es muy importante. Las fortalezas se derriban al confrontar a las personas con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu. No se derriban con argumentos humanos, no se derriban con filosofías, no se derriban con cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, que nos vistamos de toda la armadura de Dios y tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Los problemas en las iglesias no se resuelven a través del entretenimiento, actividades divertidas, por la elaboración de reglamentos, no hagas, no toques, no hagas esto, por juntas de equipos de ministerio, por cualquier otra cosa, convivencias, juegos, etcétera. No. Los problemas de la iglesia, las fortalezas que hay que derribar en las personas, lo hacemos a través de la palabra de Dios. Y puede faltar todo lo demás, pero no debe faltar la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia, hermanos. Es la única que va a confrontar a la gente y también a los cristianos con nuestros problemas, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. De manera entonces que si el objetivo es derribar las fortalezas espirituales que ya vimos, entonces el terreno a conquistar es la mente, el corazón y la voluntad de las personas. La mente, el corazón y la voluntad de las personas a través de la predicación de la palabra de Dios, que tiene poder para salvación. El Evangelio es poder. De manera entonces que tenemos que estar preparados con la armadura de Dios y usar las dos armas ofensivas que tenemos, la oración y la palabra de Dios. Y el propósito entonces es derribar fortalezas para llevarles a ¿qué? ¿Cuál es el terreno? A la obediencia a Cristo. Para llevarles a la salvación, para llevarles a la obediencia a Cristo. El propósito de las armas espirituales es ganar, conquistar el terreno de las almas de las personas para que vengan a la obediencia a Cristo, para que le reciban como el Salvador y Señor de sus vidas. Y muchas veces creemos que nuestra guerra espiritual es andar
expulsando demonios, sanando enfermedades. No, aquí Pablo no habla de eso. El propósito principal es derribando fortalezas, argumentos, altivez, pensamientos de rebeldía por la predicación de la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que estar en toda la armadura de Dios, hermanos. En conclusión, utilizamos la armadura de Dios para la destrucción de fortalezas como objetivo, y en última instancia el terreno a ganar es la mente, el corazón y la voluntad de las personas para que reciban a Jesús como el Salvador y Señor. Por eso tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Si no lo hacemos así, no podemos tener victoria. Quiero decirle algo, hermano. Satanás ya está derrotado y sus demonios. Cristo ya derrotó a Satanás. Ahora nosotros la victoria que queremos es de derribar fortalezas y ganar la mente, el alma y el corazón de las personas para que vengan a los pies de Cristo a través del Evangelio. Esa es nuestra lucha, nuestra guerra espiritual. A través de toda la armadura de Dios, cinturón de la verdad, coraza de justicia, apresto del Evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada, la palabra de Dios, y oración por todos los santos. Esa es la guerra espiritual, hermanos. De manera entonces que preparémonos. Por eso hacemos énfasis en nuestra iglesia en la necesidad de que todos nosotros estemos en la palabra de Dios. ¿Qué es eso? La estemos leyendo, la estemos meditando, la estemos guardando y la estemos obedeciendo todos los días, hermanos, en oración. Son las disciplinas básicas de un soldado de Cristo, de alguien que milita en el ejército de Cristo. Esta armadura son disciplinas básicas que tenemos que estar arraigados en ella. Por eso, la misión más importante del discipulado bíblico en nuestra iglesia es fundamentar al discípulo ¿en qué? En la oración, en la palabra de Dios y en el compañerismo con los hermanos en la iglesia y también en compartir a Cristo. Entonces, queridos hermanos, este es el propósito de Dios, este es el terreno a conquistar en la lucha espiritual. Objetivo, derribar fortalezas. ¿Cuál terreno a conquistar? Las almas de los hombres, mente, corazón y voluntades para que se sometan a Cristo en obediencia y reciban la salvación y sometan su vida al señorío de Cristo para que el reino de Dios sea en sus vidas. Amén. Entonces, gracias, hermanos, les animo a estar tomando todos los días esta armadura de Dios, tomarla para que Satanás no gane ventaja, y dice Pablo, para que podamos resistir, para que podamos estar firmes en el día malo. ¿Cuál día malo? Pues en el día en que Él venga con un ataque especial a nuestras vidas. Va a venir, pero debemos estar firmes, no retroceder. Debemos resistirle con toda esta armadura de Dios, hermanos. Y la tenemos a nuestra disposición. Tomémosla para andar en victoria y vamos a ocasionar derrotas y bajas en el ejército de Satanás compartiendo el Evangelio. Porque dice Pablo que cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, esa persona es trasladada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, al reino de la luz. Ahí está la batalla. Bien, oremos. Padre Celestial, gracias por enfocar nuestra mente y corazón en el objetivo y la meta final, Señor, el terreno a conquistar, que es las almas de las personas que no te conocen. Primeramente queremos rogarte para que podamos ser obedientes
en esta exhortación que nos hace Pablo a tomar toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra personas, contra seres humanos, sino contra potestades, contra los gobernadores de este tiempo, contra Satanás. Pero esta batalla es para derribar fortalezas y, Señor, ganar el terreno de la mente, el corazón y voluntad de las personas para que vengan a la obediencia de Cristo. Prepáranos, abre nuestros ojos, Señor, que estemos centrados y como soldados de Cristo estemos siempre listos, preparados en cualquier momento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y rogamos también por aquellas personas que han podido ver y escuchar este video, y pedimos por los que están a nuestro alrededor que aún no te conocen como su Señor y Salvador. Gracias. Concédenos la oportunidad cada día de dar testimonio de Cristo, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, feliz domingo y cuídense mucho, mis hermanos. Sigamos en la oración y en la palabra de Dios.